Bueno, empezamos entonces, abriremos Lazarus y creamos un nuevo proyecto, ¿listo? Un nuevo programa. Para esto vamos a ir a archivos, nuevo programa. Listo, lo vamos a hacer como un programa en modo consola. Entonces ahí tenemos, y lo que vamos a hacer es tratar de, lo primero tendríamos que hacer es crear, ¿no es cierto? Crear la unidad. Sí. Vamos a guardar primero esto, nos vamos a archivo, guardar todo, y vamos a crear ahí el proyecto o el programa proyecto 63. El proyecto 63 es la unidad 6, el programa 3. Este proyecto va a ser lo mismo que hace el 61 y el 62, lo que hace el programa 61 y 62. Entonces guardo esto y ahora voy a ir a crear una unidad. Creo una unidad, esta unidad se va a llamar uTexto. Entonces voy y le doy el nombre uTexto. Ahí voy a crear la clase texto. ¿Está bien? Entonces voy a ir a ampliar un poco esto para que se vea mejor. Opciones, editor, visualizar, y vamos a ponerlo el tamaño en 13. Bueno, empezaremos entonces a transcribir. Lo que vamos a definir es una clase. Type, texto es una clase. La parte privada, private, vamos a definir una variable f de tipo text. Vamos a definir un non y una extensión de tipo string, y vamos a definir un modo. Este va a ser de tipo integer. Viene la parte public. En la parte public va a ir el constructor y todo lo que se necesita. Constructor create, le vamos a poner el nombre create. Luego viene los set y los get, procedure, setNum. setNum recibía una n de parámetro que era de tipo string. Luego viene la función getNum, no recibe ningún parámetro, pero me devuelve un string. ¿Ya? Luego viene procedure, set extensión. Para esto recibe un parámetro e que es de tipo string, y luego función get extensión. Get extensión no recibe parámetro, pero me devuelve un string. Hasta ahí tengo los set y los get más importantes. Dijimos que f, como es de tipo archivo, no tiene set y get, y el modo va a funcionar o va a trabajar dependiendo de la operación que realice. Luego vienen los otros procedimientos. Procedure, crear, ¿no? Crear no recibe parámetro, no devuelve nada. Luego viene procedure, abrir tampoco recibe parámetro. Luego vienen los procedimientos escribir, ¿no es cierto? Procedure, escribir char, así lo habíamos puesto. Escribir char recibe una c de tipo char. Y luego viene el otro procedimiento, procedure, escribir línea, escribir línea, y línea recibe como parámetro un ln de tipo string. Además de eso están las funciones de lectura.
función leer char me devuelve un char, función leer línea me devuelve un string, y luego ya tenemos escribir, leer, pasamos a procedimiento fin de archivo, ¿no? Entonces tenemos una función también que se llama fin me va a devolver un booleano, ¿no es cierto?, dependiendo de si ya he llegado al fin de archivo. Y por último, el procedimiento cerrar, no recibe parámetros, ¿no? Entonces con todo esto podemos empezar a trabajar. Entonces, para probar que todo esté bien, vamos a presionar control F9. Si hay algún error me va a decir, ¿no? Los errores que tengo aquí están relacionados porque tengo que implementar esto. Ya, voy a ir a ampliar un poco el tamaño de la letra. ¿Listo? Vamos a ampliar un poco más el tamaño de la letra para que se pueda ver 14 o 15, porque está muy finita. Ok, ahora sí, tamaño 15, ahora se ve mejor. Bueno, entonces definimos aquí la clase. Definimos la clase y lo que vamos a hacer, ¿cierto? Definimos la clase y vamos a hacer la implementación. ¿Está bien? Entonces continuaremos. Una vez que he definido todo esto, Control Shift C, y lo que vamos a hacer es escribir los constructores. El constructor por defecto non recibía un valor que decía texto 1, extensión recibía un valor que decía txt, y modo empezaba en ¿cuánto? En 3, ¿no? Eso estamos sacando de la clase anterior. setNone, a none vamos a asignarle lo que pase el usuario en n. getNone, aquí vamos a devolver el nombre completo del archivo. Listo, none más punto más la extensión. Listo, luego vamos a fijar extensión. No, aquí no es return, aquí es result. Estamos en Pascal, result, 2 puntos igual, exacto. Set extensión, entonces aquí vamos a poner extensión va a ser igual a lo que pase el usuario, ¿no? La extensión que se defina. Para devolver la extensión, bueno, igual result lo que tenga extensión. Crear texto, aquí está un poco distinto. Lo que vamos a hacer aquí, lo primero es hacemos la asignación assign. Ahí vamos a casar el archivo con el nombre del archivo, con getNone. Ahí me va a pasar el nombre completo. Luego de eso voy a decirle al sistema operativo que no se preocupe, yo voy a trabajar, sé lo que hago, así que lo voy a desactivar. Vamos a desactivar la directiva, tal forma de que pueda yo crear ese archivo, ¿no? Y en este caso sería rewrite F. Entonces estoy creando el archivo. Si el archivo se creó hasta ahí, muy bien. Luego verificamos. ¿Listo? Verificamos de que no haya habido algún error. Tal vez la carpeta donde estoy no permite la escritura, tal vez el archivo ya está creado y evita que se pueda reescribir. Entonces verificamos si hubo algún problema. IOResult, si es distinto de 0, quiere decir que hubo un problema, ¿no? Entonces si hubo un problema, entonces mi programa ya no puede seguir. Saco un mensaje y en el mensaje voy a especificar dónde está sucediendo el error. Está sucediendo en texto.crear y el error es error al crear txt, ¿no? Ese es el problema que tenemos y nuestro programa hasta ahí nomás llegó, éxito.
Esto termina ahí. Y si no hubo problema, esto lo vamos a poner en modo, ¿qué modo es este? Modo crear es modo, ¿cuánto? Modo 1 para escritura. Ya, modo 1, entonces modo 1 es escritura. ¿Ya? Entonces ya ahí está nuestro crear. ¿Listo? Entonces similar para esto va a ser para abrir. Entonces voy a copiar el mismo código. En abrir lo mismo, copio el código, pero el comando que utilizo ahí es reset. ¿Listo? Entonces reset. Entonces abrimos, igual preguntamos si no hubo error. Si hubo error, vamos a informar también, ¿no? Entonces agarramos y decimos, hubo un error en texto.abrir, error al abrir el TXT. Informamos al usuario. Caso contrario, no pasa nada, colocamos en modo 0. Modo 0 es lectura, ¿está bien? Modo 0, no, está al revés. Modo 1 es lectura, modo 0 es escritura. Entonces, el modo lectura es 1. Ya pues, ustedes tienen ahí sus apuntes. Modo 1 es lectura y modo 0 es escritura. Ok, está bien. Continuemos entonces. Ahora texto escribir. Para escribir un carácter ya tenemos, no tenemos que preguntar primero que esté en el modo correcto. Si el modo es el modo correcto, entonces decimos modo es igual a 0. Si eso es correcto, entonces vamos a escribir el carácter que el usuario está pasando por pantalla. Write en F lo que el usuario me pasa. El caso contrario no hace nada. Caso contrario no hace nada, no hay ningún problema. Para escribir línea similar, preguntamos si el modo, ¿no es cierto?, está en 0, está en modo escritura. Si está en modo escritura, escribimos la línea write ln f y lo que me haya pasado en la línea. Entonces tenemos ahí escribir char y escribir línea. Luego leer línea. Para leer línea tiene que estar en modo lectura, tiene que estar en modo 1. Entonces, si está en modo 1, nosotros podemos leer un carácter read en C. Entonces esta variable C voy a definir la var C de tipo char. Esta línea, este carácter voy a devolver en este caso. Begin. Y ahí devolvemos result lo que haya leído en el carácter del archivo. Caso contrario, por else, vamos a retornar result un null. Null quiere decir que no hemos no tenemos ningún valor. Luego continuamos, ¿listo? Sigamos leer línea, ¿ya? Y una vez terminemos esto, vamos a verificar si todo funciona, ¿no? Completemos toda la tarea. Entonces, lo mismo para leer línea. Entonces, si queremos ver si hasta ahí está todo bien, control F9. Solamente faltan estos dos que están con líneas rojas. Me está queriendo decir que hay un problema. Está bien. Continuamos. Aquí para leer una línea tiene que estar en modo 1. Ok, ponemos modo 1. Gracias. Y aquí decimos read ln. Y vamos a leer en una variable cat, en una cadena, pero eso tenemos que definirlo aquí. Var cat de tipo string. Y vamos a devolver esa cadena que leímos del archivo. Caso contrario, igual retornamos null. Y por último, para ver si es fin de archivo, vamos en result, vamos a devolver lo que EOF me entrega.
Y para cerrar vamos a usar la misma orden que ya sabemos, close. Entonces con close tenemos ahí control F9 para ver si todo está bien. Todo está bien. Hasta ahí lo que hemos hecho es implementar la clase. Ahora tendríamos que hacer el programa para ver si funciona. Entonces vamos a ir a implementar el programa. Ya está agregada la unidad o texto, fíjense. Entonces lo que hay que hacer es solamente declarar una variable. En este caso, variable A va a ser de tipo text. No necesito otra variable, con eso vamos a empezar a trabajar. Entonces digo A dos puntos igual a texto. Como es una instancia, lo vamos a inicializar. Texto.create. Bien. A punto, entonces ahí set nombre, ahí le vamos a poner texto. De la misma forma a punto set extensión, ahí vamos a ponerle la extensión txt. Luego vamos a decirle a punto crear ya con eso creamos. Luego escribimos la línea a punto escribir línea, escribiremos la línea. Este era el registro 11 31 41 51 y de la misma forma vamos a escribir las demás líneas. Entonces escribimos las demás líneas. La primera línea era el registro, la segunda era el nombre, Juan Pérez, y la tercera está relacionada con la carrera informática. Luego de que he escrito todo eso, vamos a darle la orden que cierre, cerrar. Con eso tenemos el archivo creado. Ahora vamos a hacer que lea, ¿no? Leer el archivo texto, el archivo texto. Bueno, entonces aquí abrimos el archivo porque ya está asignado el nombre, ya está todo. Entonces vamos a punto abrir. Luego vamos allá, necesitamos luego de abrir un while para leer línea por línea. While do, mientras no sea fin de archivo, entonces vamos a imprimir en pantalla write ln, lo que me devuelva a punto leer línea. Entonces leo la línea y lo escribo y así se va a ir repitiendo. Por último, a punto cerrar. Listo, con eso he implementado eso. Veremos si corre. Ya, control F9 para comprobar que todo está bien. No tengo ninguna observación al código, está todo bien. Entonces abriremos una consola. Esto está en la carpeta INF 120SF proyecto 63. Yo estoy en PWD, estoy en esa carpeta. Voy a salir a la otra carpeta, INF 120SF proyecto 63 y ahí vamos a entrar. Cuando estamos ahí adentro listamos esta es la información que hay en esa carpeta, fíjense por favor. Entonces tenemos el ejecutable, tenemos el proyecto y tenemos la unidad. utexto.paz es la unidad, el proyecto es proc 63 LPI. Entonces haremos ejecutar este programa, veremos si funciona. Entonces programa 63 enter. Entonces lo creó y fue a abrir, ¿no? Entonces hizo las dos operaciones de los programas 61 y 62. Veamos si se creó el archivo. Fíjense, se creó el archivo texto.txt y puedo visualizarlo con el comando more texto.txt y esa es la información, ¿no es cierto? Entonces con eso hemos terminado
nuestro testeo de la clase TEC.